Buena gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo la segunda parte del video de API Consumer. En el video anterior habíamos desarrollado una API con Entity Framework a la que le habíamos hecho varios métodos HTTP, haciendo un CRUD completo. Teníamos algunos métodos GET que podían traer todas las fotos, otra una foto por el ID, otra una foto por el título. Habíamos hecho un método delete para borrar una foto, un método put para editarla y un método post para crear una nueva entrada en la base de datos. En el video de hoy vamos a ver cómo consumir esta API en un frontend que va a estar hecho en ASP.NET Web Core MVC, que es una aplicación web básicamente. Para que el video no se extienda tanto y la explicación no sea tan prolongada, voy a explicarles cómo ir creando cada uno de los archivos dentro de su proyecto, pero voy a ir pegando el código de dentro. No se preocupen por copiarlo, porque voy a dejar un link a GitHub con el proyecto completo, tanto la API como el frontend, así que vamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es venir a la solución donde teníamos creada la Atlas API. Esto lo pueden hacer si quieren una solución aparte. De todas formas necesitamos que las dos, tanto la API como el frontend, estén en ejecución para que puedan comunicarse entre sí. Así que vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un ASP.NET Core modelo vista controlador. Esto básicamente es una aplicación web. Le ponemos el título que quieren. Yo por ejemplo le voy a poner frontend. Y esto lo dejan por defecto. Net.NET 8.0, ninguno. Configurar para HTTPS, esto es importante. Linux y no usar instrucciones de nivel superior. La creamos y como verán, todos los Core MVC vienen con varias carpetas y archivos ya creados. En el root es donde se pondrían los archivos de CSS o JS estáticos que puede tener una página web. En los controladores, esto es importante porque acá vamos a volcar, por ejemplo, la Atlas Controller, que va a ser por donde vamos a procesar lo que nos llegue de la API y por donde lo vamos a terminar mostrando en la vista. En la vista, por supuesto, están las vistas como el index y las shared que se comparten entre todas las instancias entre todas las vistas que tengamos más allá creadas. Por ejemplo, el layout, que es la parte de arriba de la página web. AppSetting.json, eso también lo tenemos en la API. Acá van datos que queramos cifrar o que necesitemos usar a lo largo de toda la aplicación. Y finalmente los modelos, que por ahora solo tenemos un error view, pero acá vamos a añadir nuestros DTOs y demás. Así que primero empezamos creando una carpeta nueva. A esta carpeta la vamos a llamar utility, ya que acá vamos a agregar unos métodos que nos van a servir más adelante para utilizar cuando creemos la carpeta de servicios. Para que se entienda bien, la carpeta de servicios es la que hace la request o la que hace la petición a la API a través de los métodos HTTP. Y es la que trae la información o la que se comunica directamente con la API. La controladora es la que agarra esa información y la muestra a través de la vista. Es básicamente un modelo MVC, solamente que la parte del modelo sería justamente esta que les cuento del servicio. Entonces vamos a crear utility, vamos a ponerle una nueva clase que se llame ST. Y lo que vamos a agregar en esta clase son unas pocas líneas de código que nos van a servir más adelante para hacer las solicitudes o las peticiones en la API. Acá vamos a cambiarle el nombre a Atlas API Base. Acá vamos a almacenar el número de localhost que estemos usando para correr la Atlas API cuando la estemos ejecutando. Esto lo podemos ver cuando esté en ejecución, ya que nos va a aparecer en la URL, o podemos venir directamente a propiedades, Launch Settings, y buscarlo acá. Este es el número con el que se está ejecutando nuestra API. En este caso es el 7246. También lo podemos personalizar. Por ejemplo, quiero que yo se ejecute en el puerto 7001 y perfecto. Se va a ejecutar en ese puerto la próxima vez que se inicie. Una vez que tenemos esto, el API Types es los distintos tipos de peticiones HTTP que vamos a tener. Pueden ser GET, POST, PUT, DELETE. Esto es para pasar qué tipo de petición vamos a hacer a la hora de estar enviando un método o de estar recibiéndolo. Esto es importante, pero podríamos hacerlo a mano cada vez que lo pasemos. Pero está bueno tenerlo centralizado. Ahora vamos a crear en modelos. No vamos a crear ninguna otra carpeta como en la Atlas API que tenemos de DTO. Lo que vamos a hacer es directamente agregar nuevas clases, como lo puede ser la más importante de nuestra clase, la Atlas Photo, que también la tenemos justamente en nuestro modelo de la API. Así que podemos copiar esto, venimos a nuestra nueva clase Atlas Photo y lo pegamos.
cerramos. Algo muy interesante que pueden hacer. Ven que, por ejemplo, todos los archivos que tengan que ver con la API me aparecen en gris y todos los que tengan que ver con el frontend me aparecen en amarillo. Eso es porque se puede personalizar desde aquí que pongan color de las pestañas del documento por proyecto. Esto les va a ayudar a distinguir en cuál están trabajando, porque por ejemplo, yo tengo dos clases que se llaman igual en las dos y muchas veces puede confundir en cuál estoy y tener el color me ayuda mucho. Ahora vamos a cerrar todas las pestañas para organizarlo mejor. Y bueno, una vez que creamos el modelo de Atlas Photo en nuestro frontend, lo próximo va a ser crear dos modelos más. Uno se va a llamar RequestDTO. Esta va a ser la clase que envíe los datos a la hora de hacer una solicitud en la API. Entonces, ¿qué va a tener RequestDTO? Bueno, va a tener un API type que lo vamos a sacar del SD que terminamos de crear, que puede ser del tipo get, del tipo post, del tipo put, del tipo delete. La URL a la que estamos solicitando la información, exactamente al método HTTP que nosotros vamos a solicitar, y la data que puede venir o no. Hay veces que cuando nosotros enviemos una request no enviamos datos adjuntos, o hay veces que sí, por ejemplo, cuando hacemos un post o cuando hacemos un put, por eso lo vamos a marcar como que puede ser null. Ahora vamos a hacer el response DTO. Si esta era la request, o sea, si esto era lo que enviaba la solicitud, el response va a ser la información que nos manda nuestra API a nuestro front. Entonces le ponemos response DTO y acá vamos a tener tres atributos. Uno de tipo isSuccess, que dice si ocurrió un error o si la petición fue exitosa. Un mensaje que por defecto va a venir vacío, pero que si hay un error se va a desplayar por acá. Y data que puede traerlo o no. Por ejemplo, cuando hacemos una petición get nos va a traer data, pero cuando hacemos quizás un post, a lo mejor no. Bien, una vez que tenemos hecho eso, lo próximo que vamos a hacer, como bien nombré antes, es el service. El service es el que ejerce la comunicación directa con la API. Así que vamos a crear primero services, la carpeta services. Y dentro de la carpeta services vamos a crear otra carpeta que se llama iServices, que acá van a ir nuestras interfaces, ya que los servicios por convención no se implementan directamente a través de una clase, sino que primero se implementan a través de una interfaz. Esto lo hacemos para poder respetar los principios SOLID, más exactamente el de la D, que es el principio de inversión de dependencias, que nuestras implementaciones de módulos de la aplicación dependan de abstracciones y no de clases concretas. Por eso, para el servicio, el Atlas Service, primero vamos a implementar una interfaz que se llame iAtlas Service. Y dentro de este vamos a pegar todos los métodos que debe tener nuestro Atlas Service. Por ejemplo, getPhotoSync, getPhotoById, todos estos están implementados, por supuesto, en nuestra API. GetPhoto, que esto trae todas las fotos. GetPhotoById, esto trae una foto según su ID. GetPhotoByTitle, según el título. PostPhoto, PutPhoto, que esto es para editarla. Y DeletePhoto, que necesita solo el ID. Y si tiene este error, venimos y usamos .models. Y ahí me lo va a tirar más. Y lo mismo con este. Y ahora sí, perfecto. Además de implementar obviamente la interfaz, ahora sí vamos a implementar el servicio concreto. Así que vamos a crear ahora sí una nueva clase, nuevo elemento, clase Atlas Service. Y dentro de esta vamos a implementar, lo primero que vamos a implementar va a ser un método base que nos va a ayudar a hacer todas las solicitudes HTTP que luego vamos a hacer específicamente para cada método. Y ahora lo vamos a explicar. Lo primero que hacemos es que recibimos una instancia de HTTP Client Factory que nos sirve para crear y administrar instancias de HTTP Client de forma eficiente, que son justamente las que se usan para hacer las solicitudes HTTP. Ahora sí viene el método principal, que es sendAsync, que es con el que vamos a terminar enviando todas las solicitudes. Lo primero que hacemos es crear una nueva response, que es lo que nos va a devolver este método sendAsync de lo que le comunique la API o de los datos que extraiga de la API.
Y el método comienza configurando la Client Factory para crear un nuevo cliente, que en este caso se va a llamar Atlas API, pero que en realidad puede tener cualquier nombre. Luego vienen 3 líneas de configuración para la solicitud, para los headers, para la URL, y en caso de que la solicitud lleve consigo datos, que puede o no llevarlos, por ejemplo, en un get no los lleva, pero en un post sí, los convertimos en código JSON para que la API pueda entenderlo, porque como podemos recordar, las API pueden estar construidos, por ejemplo, en otros códigos, y eso es lo bueno de las APIs, que por ejemplo el front puede estar implementado en, digamos, JavaScript, HTML y CSS, y el back puede estar implementado en C Sharp, en Python o cualquier lenguaje de back. Ahora, como verán, nos sale este error en JSON Convert, y esto es porque nos falta instalar un paquete, así que vamos a acciones rápidas y refactorizaciones y instalamos el paquete que se llama newtonsoft.json. Buscar instalar última versión y el método nos lo va a empezar a reconocer y va a ser correcto. Luego detectamos de qué tipo va a ser la solicitud HTTP, si va a ser post, put, delete, esto en base al SI que habíamos creado anteriormente, que decide que por default va a ser get, pero que si no va a detectar el API type según lo que le mandemos a través del request, que eso lo vamos a ver más abajo. Luego se envía la solicitud de manera síncrona y cuando la recibe, la aplicación continúa y procesamos, depende si saltó alguna exception o no. Por ejemplo, que no se encontró, que está desautorizada, que el acceso fue denegado o que hay un error interno con el servidor. Esto lo hacemos para poder brindar mayor facilidad a la hora de que tengamos un error y poder detectarlo más fácilmente, porque si no aplicamos estos cases, nos tira un error muy largo que por ahí es difícil discernir cuál fue la excepción que saltó dentro de la API. Y finalmente, por default, lo que hace es tomar la respuesta y convertir en una string que después la deserializa con el JSON. Esto con los datos que nos envía la API a nosotros. Si no salta ninguna de estas excepciones, por supuesto. Finalmente tenemos un catch en caso de que algo salga más y retornamos el response, que ahora lo vamos a usar en cada uno de los métodos particulares. Ahora sí, una vez que implementamos el método base, vamos a implementar los métodos específicos, entre los que tenemos getPhotoSync, que va a obtener todas las fotos a través de la URL de la API. Si no saben la URL de su API, eso pueden comprobarlo a través de ejecutar la Atlas API. Una vez que está corriendo, por ejemplo, hacen una solicitud, bien execute, y acá van a tener su localhost, que eso lo vamos a implementar ahora en el JSON, y toda su URL. Ahora, podrían directamente pegar la URL acá como un string, eso lo podrían hacer, pero una mejor implementación es venir a appsettings.json y si recuerdan, en S&D habíamos puesto una string estática que es la Atlas API Base. Bueno, esta Atlas API Base va a ser, como expliqué antes, la dirección del localhost. Así que pegamos lo siguiente: service URLs, y a esto lo vamos a llamar Atlas API. Lo importante es que esta parte de HTTPS, que lo tienen que poner así, https://localhost 7001, coincida con la primera parte de su URL, que en mi caso coincide, que tiene que ser esta, hasta la barrita. Y después lo vamos a insertar en la inyección de dependencias a través del programa. Pero por ahora, con ponerlo acá ya les alcanza. Así que una vez que lo tenemos ahí, ahora sí, comprobando que eso sea correcto, implementamos el resto de la URL, que en este caso es API, porque la barra quedó del lado de localhost. AtlasPhoto barra getPhotos, lo mismo para getPhotoById, que en este caso al final se le pasa como parámetro el ID de la foto, o en getPhotoByTitle, que se le pasa el title de la foto como parámetro. Todo esto englobado dentro de un método sendAsync y de un nuevo requestITO. Como verán, este era el método principal que dijimos antes, que se le pasaba la URL y demás. Y por ejemplo, en esta parte habíamos dicho que dependiendo de si llevaba datos o no, se serializaba en un JSON y lo enviaba para la API. Pero en los get, por ejemplo, no se serializa nada, y en un post sí, y en un put también.
Una vez que implementamos esto, el post con su API type, URL data, el put con lo mismo que el post, cambiando obviamente la URL y el API type, y el delete con su finalización en ID, porque eso es lo que se le pasa al delete, un ID. Una vez que implementamos esto, ya tenemos nuestro servicio montado y listo para funcionar. Lo próximo es configurar en la inyección de dependencias del programa. Así que vamos a venir al programa. Ustedes por defecto lo van a tener así. Y le vamos a tener que añadir unas pocas líneas. Primero le añadimos el HTTP client para hacer las solicitudes. Esto me está dando un error porque en Atlas Service no pusimos que implementa la interfaz de AI. Y ahora sí. Ahora sí, la inyección de dependencia del HTTP client no debería dar problema, ya que le estamos diciendo que cada vez que en el inyector de dependencia de la aplicación usemos el AI Atlas Service, en realidad nos estamos refiriendo a la implementación concreta de nuestro servicio Atlas Service, que es el que acabamos de crear. Entonces, una vez que relacionamos eso, lo próximo es asignar la URL desde la configuración del JSON, que es lo que añadimos hace un momento. Así que acá le vamos a poner Atlas API Base, Builder Configuration, Service URLs, Atlas API. Comprueben que esto sea correcto, porque les puede generar un error. Entonces tenemos Service URLs, Atlas API. Bueno, efectivamente esto es correcto. Y finalmente añadimos una instancia contenedor de inyección de dependencias que creará una instancia única para cada solicitud HTTP porque es scope. Y al ser scope, cada vez que se haga una solicitud HTTP se creará una nueva instancia del Atlas Service. De otra forma podría ser transient o singleton, pero en este caso es mejor usar scope. Y una vez que tenemos eso, ya tenemos el programa listo. Lo próximo es crear las controladoras. Las controladoras, como bien dije antes, son la comunicación entre el servicio y la vista. Son los métodos que van a devolver información para que la vista pueda procesar y le dé la parte dinámica al sitio web. Entonces, por defecto ya tiene una, que vamos a modificar un poco, ya que en el index vamos a querer que se vean algunas tarjetas con imágenes de Atlas. Así que voy a pegar mi modificación del método index junto con una parte de modificación en el constructor. Así que le vamos a pasar el Atlas Service, que es necesario para poder traer los datos del servicio de la API. Y en el index lo vamos a convertir en async, ya que el index por defecto no lo es. Vamos a convertir en async y vamos a ejecutar lo mismo que vamos a usar en la controladora para el get photos. Lo primero que hacemos es crear una nueva lista de Atlas Photos y luego hacemos la solicitud a la API, de la que obtenemos una response, que como recordarán tendrá un isAccess, que en caso de ser true y de que la respuesta no sea nula, o sea que esté realmente retornando algo, convertimos los datos que nos retorna en un string que luego deserializamos, ya que la forma de comunicación de la API es en formato JSON, así que ese string ya interpretamos que es un JSON y procedemos a deserializarlo, para luego mostrar en la vista todas las fotos que obtuvimos de la solicitud. Ahora vamos a crear la Atlas Controller. Vamos a Controllers, agregamos una nueva controladora en blanco y le ponemos Atlas Controller. Una vez que la creamos, venimos y yo voy a pegar todos los métodos que ahora voy a proceder a explicar. Pegamos todos los métodos y como verán, Atlas Index es exactamente igual que el index del home controller, ya que lo que hacemos es crear una nueva lista, esperamos la response, hacemos la solicitud que pasa por el service obviamente, y luego agarramos la string que nos devuelve como respuesta y la deserializamos en un objeto JSON para poder mostrar las fotos en la vista. Ahora, sí hay un cambio en cuanto a los otros métodos. Por ejemplo, el Atlas Create devuelve un formulario vacío que nosotros tenemos que rellenar, pero cuando se ejecuta el post de Atlas Create, que eso lo vamos a ver cómo se indica esto en las Razor Pages,
sí que se hace una solicitud de post photo async, que en este caso, a diferencia de con el get photos, se le envía un parámetro que es el modelo, o sea, el objeto Atlas Photo que se tiene que agregar a la base de datos, y si la respuesta no es nula, y nos redirige al Atlas Index que nos deja ver la nueva foto agregada con los datos que le ingresamos en el formulario. Por otra parte tenemos el delete, y cuando solicitamos hacer un delete, lo que hace es que usamos el método getPhotoById, que lo que hace es traernos una instancia de un objeto de una foto en específico, y cargamos todos los datos en pantalla después de serializar la respuesta, como hicimos antes en el get, para luego hacer, como hicimos en la parte del create, un post que lo que va a hacer es ejecutar el direct photo async en base a su ID, y en caso de ser correcto nos redirecciona al Atlas Index. Y el edit, por otra su parte, es como la combinación del delete y el create. Lo primero que hacemos es obtener la foto by ID, esperamos la respuesta, carga los datos en pantalla en el formulario, y luego a través del post lo que hacemos es modificar esos datos, haciendo que de vuelta nos retorne al index. Ahora, ¿cómo vamos a ver en pantalla cada uno de estos métodos que estamos haciendo? Bueno, para hacer cada uno de esos, lo que vamos a hacer en su caso es agregar vista, vista de Razor, vacía, y vamos a poner el nombre de cada uno de los métodos. Por ejemplo, este se llamaría Atlas Index. Luego tendríamos una nueva vista vacía que se llame Atlas Create. Otra que se llame Atlas Delete. Y finalmente una última que se llame Atlas Edit. Bien, ahora que tenemos todo esto, les podría explicar cómo Razor Pages se ocupa de cargar los modelos, mostrarlos en pantalla, pero prefiero dejarlo para otro video ya que se extendería mucho la explicación y no es el objetivo final del video. Por eso todo este HTML con Bootstrap que estoy usando para este video lo voy a dejar en la descripción por si ustedes también quieren pegarlo en su proyecto, así pueden ver reflejada la vista del API que hayan hecho. Pero para explicarlo sencillamente, cargamos un modelo, en este caso una lista de Photo. Tenemos distintos métodos que hacen referencia, por ejemplo, a través de un ASP.NET, a través de una action que vaya al create, o que, por ejemplo, vaya al delete en base al ID del ítem específico, ya que hacemos un for each en base a la lista y cargamos todos los datos por pantalla. Y bueno, y eso nos redirige al delete a través del ID del dato que está en ese momento, o a través del edit del dato que está en ese momento. Y para el create, que esto era lo que les quería enseñar, nos retorna una vista con el formulario vacío, pero como ven, nosotros además de tener el método que nos retorna la vista del create, que nos retorna solo la vista, también tenemos un post. ¿Cómo sabe el Razor que estamos ejecutando ese post? Bueno, eso lo hace a través de el form, de la clase form. Acá, form as action, Atlas create. Esto sabe que tiene que hacer un post. Entonces, la controladora es capaz de diferenciar entre el Atlas create, que solo retorna la vista vacía, y el post, que va a ser la ejecución del formulario, o sea, el envío del formulario, que esto se lleva a cabo a través del submit, que es el botón que es lo que envía el formulario y lo que cierra el ciclo para que se ejecute el post. Y en cada uno de estos, a través de input ask for, vamos a hacer que nos envíe un fotógrafo, que nos envíe un título, que nos envíe una descripción y que nos envíe una imagen, que esto va a armar un objeto que luego vamos a pasar a la controladora de Atlas Create, que va a ser el model, que esto se le va a pasar al post photo async del Atlas Service, que esto a su vez, la implementación concreta de esto, lo va a pasar a la API para que lo cargue en la base de datos. Y ese sería todo el recorrido que realiza nuestros datos desde el Razor Pages hasta el backend. Vamos a pegar el edit, que es muy similar a el create, y vamos a pegar el delete,
que solamente muestra los datos para confirmar que queremos eliminar la foto. Y también vamos a modificar el index, ya que quiero que aparezca en una tarjeta a través del método que pusimos en el home controller, que si recuerdan es el de getPhotos. Y lo que vamos a hacer es mostrar tarjetas con las distintas fotos de Atlas. Y finalmente vamos a agregar una última cosa en el layout, que el layout es la parte de arriba de las páginas donde aparecen en todos lados. Vamos a agregar un drop down menu bajo el nombre de Content Management para que podamos entrar al back del Atlas Index. Entonces, cuando despleguemos este menú desplegable, cuando despleguemos esto, vamos a poder acceder al Atlas Index con todos los datos. Ahora, lo siguiente, tenemos que ejecutar las dos al mismo tiempo. ¿Y cómo hacemos eso si lo tenemos en la misma solución? Bueno, venimos acá a configuración de proyecto de inicio, vamos a proyecto de inicio múltiple, iniciar. Recuerden que yo en la base de datos ya tengo cargadas algunas fotos, por eso me van a aparecer. Si no, si ustedes todavía no cargaron ninguna foto, aún tienen que cargarlo. Vamos a borrar estos pequeños errores y con eso debería bastar. Y primero nos abre el Swagger con los métodos que habíamos visto la otra vez. Vamos a comprobar que la API esté funcional, que nos traiga los métodos de la base de datos. Y ahora sí podemos ir a nuestro frontend y acá tenemos nuestras fotos y nos trae estas tarjetitas que hice a través de HTML CSS, que es la combinación HTML y C# y Bootstrap. Y ahora venimos al Content Management y podemos ir a nuestro back donde tenemos la lista con nuestras fotos, los botones para borrar, modificar y añadir una nueva que tienen iconos, pero eso es porque no se displayan, porque en el layout teníamos que agregar esta línea. Y ahora sí vamos a tener habilitados los iconos de Bootstrap. Perfecto. Y como verán, esto lo que hace es comunicarse con la API para hacer un CRUD completamente funcional. Podemos cargar una nueva foto, Atlas observando. Atlas está observando. Le pegamos la URL y vamos a poner que se lleva la foto. Y ahora sí podemos ver la foto cargada. La podemos ver reflejada en el index. Podemos venir, la podemos editar. Por ejemplo, poner que Atlas está observando algo a lo lejos. Guardamos la modificación. Esto se guarda tanto en la API como, por supuesto, en su base de datos, en la base de datos de la API. Y finalmente también la podemos eliminar. Esta sería la vista del delete. Nos confirma que estos son los datos, que esta es la foto que queremos eliminar y la eliminamos. Y ese sería el fin de la implementación del frontend del consumidor de nuestra API. Gracias por ver si llegaron hasta acá y recuerden que en la descripción va a haber un código comentado que ustedes pueden usar para basarse en él para crear sus propias APIs y sus consumidores o sacar partes que les haya gustado de la vista o de la API o de la implementación de servicios o para entender la estructura. Y de todas formas espero que les sirva y que les haya sido útil. Les mando un saludo, un abrazo y hasta la próxima.